Hermano, ¿cómo está? Buenas noches. Qué bueno que está aquí. ¿Qué le parece si me acompaña a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor y disponer nuestro corazón para que podamos aprender de su palabra y que Dios nos instruya a través de ella? Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio y el honor, Señor, que es congregarnos como tu iglesia, como un solo cuerpo, Señor, todos los redimidos. Te pedimos, oh Señor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Queremos ser instruidos en tu palabra, Señor. Queremos, mi Señor, ser enseñados para parecernos más a ti. No queremos escuchar la voz del hombre, sino la voz de tu Espíritu, Señor, hablando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abre tu Biblia, por favor, en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 28 y el 29. Vamos, si nos alcanza el tiempo, para ver los dos capítulos, pero que el Espíritu Santo nos guíe. El tema que le voy a compartir es: no consultes a los muertos. Mira, cuando el hombre rechaza la voz de Dios, termina creyendo cualquier voz. ¿Alguna vez has escuchado acerca de la inmutabilidad de Dios? ¿Has escuchado eso? ¿Que Dios es inmutable? ¿Qué es la inmutabilidad? Mira, la inmutabilidad es como esa capacidad de Dios para sentir o actuar. Es la constancia absoluta de su ser. Y en un mundo donde todo cambia, hermano, las leyes, las modas, los sentimientos humanos, las personas, sabes que Dios es el único punto de referencia, el que no cambia. Él sigue siendo el mismo. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. La inmutabilidad es el rostro del amor de Dios. Dios no cambia por la razón de que Él ya es perfecto, ¿verdad? Y si cambiara, entonces dejaría de serlo. Su inmutabilidad es lo que nos da esa seguridad. Sabemos que sus promesas de hoy serán válidas el día de mañana. Y si Dios cambiara de parecer sobre lo que es justo y lo que es pecado, entonces viviríamos en una inseguridad espiritual constante. El amor de Dios, hermano, para que ese amor sea real, primeramente Dios debe ser santo. Y Dios ha establecido, hermano, mandamientos no para restringir nuestra libertad, sino para proteger nuestra comunión con Él. Si Dios establece, hermano, que un camino es de muerte y otro es de vida, Él no va a borrar con el codo lo que escribe con la mano. No lo va a hacer. Su soberanía consiste en que Él siempre cumplirá lo que ha dicho, porque su palabra es el reflejo exacto de su carácter. Él no cambiará su palabra para ajustarse a la desobediencia de los hombres. Lo que Dios le llamó abominable y pecado en el libro de Levítico sigue siendo pecado y abominable para Él hasta el día de hoy. Y hoy vamos a estudiar un pasaje un poco difícil, pero lo vamos a hacer bajo esta premisa: Dios no se niega a sí mismo y Dios no cambia. Dios no dice hoy que sí y mañana que no. Y eso es necesario que lo tengamos en mente y presente a la hora de estudiar estos pasajes que vamos a estudiar hoy, porque el Dios de amor es también el Dios de orden. Y su silencio y su palabra son siempre coherentes con lo que Dios es.
Y con eso puesto en nuestro corazón, hermano, abramos la Biblia en Samuel capítulo 28. Porque vamos a ver hoy el peligro de alejarse tanto de Dios, hermano, que se pierde el discernimiento espiritual. Y el capítulo 28 y 29 nos muestran dos crisis. Por un lado, Saúl, un rey rechazado, desesperado, sin discernimiento, que al no recibir respuesta de Dios, busca dirección en una fuente prohibida. Una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Y por el otro lado, David, el rey escogido, pero en una posición peligrosa, caminando con el enemigo, a punto de comprometer su llamado y su testimonio. En Saúl, hermano, vemos el juicio de Dios sobre un hombre que rechazó la palabra de Dios. Y la gran enseñanza es esta, mi hermano. Cuando un hombre rechaza la voz de Dios, termina creyendo una imitación en las tinieblas. Hay momentos, hermano, en que no queremos escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos habla con claridad. Pero cuando llega la crisis, entonces buscamos desesperadamente una voz espiritual que nos dé dirección, que nos dé consejo, que nos dé una palabra. Mientras todo va bien, ignoramos la palabra. Muchas veces ignoramos el consejo, la corrección, ignoramos las advertencias de Dios e ignoramos la disciplina de Dios. Pero cuando llega el miedo, cuando hay pérdida, cuando hay angustia, entonces decimos, necesito que Dios me hable. Y el problema, hermano, es que muchas veces no queremos que Dios nos hable para obedecer. Queremos que Dios nos hable para salir de nuestra situación. Y eso le ocurrió a Saúl. Saúl no era un hombre, hermano, que nunca había sido instruido por Dios. Saúl no era un hombre que nunca había escuchado la palabra de Dios. Él era un hombre que sabía lo que Dios quería de él. Mira, Saúl había tenido como consejero al profeta Samuel. Había recibido mandamientos. Había sido confrontado por la palabra de Dios. Sabía que Dios le había quitado el reino. Saúl sabía que su desobediencia le había costado el favor de Dios. Pero Saúl rechazó la voz de Dios. Tantas veces que cuando llegó la crisis final, ya no tenía discernimiento. Le daba igual cualquier voz. ¿Sabes que hay un dicho que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le arrodilla, dice? ¿Si lo has escuchado? Eso tiene mucha sabiduría. Mire, cuando el hombre, hermano, cuando el hombre pierde el discernimiento, ¿sabes que el diablo no necesita presentársele como enemigo? No, le basta disfrazarse como la voz que la conciencia del hombre quiere escuchar. Y Saúl quiso escuchar a Samuel el profeta, que cuando lo tuvo en vida lo despreció. Y en su desesperación, una mujer con espíritu de adivinación le va a presentar una imitación. Y Saúl se lo va a creer. Pero hay una situación que Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14, dice otra cosa. Dice que Saúl no consultó a Jehová, consultó a una divina y por esa causa Jehová lo mató. Samuel ya había muerto, dice el capítulo 28 de Primera de Samuel, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Samuel había muerto. Dice el verso 3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl, dice, había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Arrojar de la tierra es que los había exterminado. Eso decía la ley. Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. También dice que Saúl había quitado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. O sea, les había dado. Y eso significa que Saúl
sabía que esas prácticas eran prohibidas. Saúl sabía, hermano, que eran malos. Saúl había intentado eliminar todo eso públicamente, pero cuando su corazón fue presionado por el miedo, buscó en secreto lo que él mismo había condenado en público. Y eso es peligroso. Porque mira, una persona puede combatir externamente una práctica, pero practicarla en lo oculto, cuando nadie me ve. Y eso sucede, hermano, cuando no hay obediencia verdadera. Saúl había sido rechazado por Dios desde los capítulos anteriores, ya lo estudiamos, desde el capítulo 15 en 1 Samuel, por su desobediencia en el asunto de Amalek. Samuel le había dicho que el Señor había rasgado el reino de sus manos y se lo había dado a otro mejor que él. Eso ya lo sabía Saúl. Saúl está en Israel, hermano. Está y tiene miedo, está temblando. David, por el otro lado, se fue a ocultar entre los filisteos porque también tenía miedo que Saúl lo matara. En una situación peligrosa. Porque ahora los filisteos van a querer que Saúl pelee contra su pueblo. Que David pelee contra su pueblo. Ambos hombres están en crisis. Pero la diferencia es que Saúl está cosechando los años de su rebelión. Saúl, mira, dice el capítulo 28 que Saúl tuvo miedo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios se había apartado de él. Dice el verso 4, se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, dice, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Los filisteos, hermanos, se reunieron para enfrentar batalla contra el pueblo de Dios. Y Saúl, al ver el campamento enemigo, le dio miedo. Y se turbó, dice el texto. Era un terror espiritual el que sentía Saúl. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que Dios ya no estaba con él. Y aquí es bueno hacer una pausa, hermano. Mira, el problema de Saúl no era solamente que venía un ejército grande. No, el problema era que Saúl estaba enfrentando la batalla sin la comunión con Dios. Y cuando el hombre, hermano, camina con Dios, sabes que puede tener miedo, pero tiene un refugio, porque camina con Dios. Pero cuando el hombre se aparta de Dios, entonces el miedo lo va a dominar. Porque no tiene donde descansar. Pero Saúl, hermano, está en crisis. Y sabes que la crisis no siempre crea algo en el corazón, sino que a veces revela lo que hay adentro de él. Cuando hay situación difícil, cuando estás bajo presión. Eso muchas veces revela lo que hay en nuestro corazón. La batalla contra los filisteos no hizo rebelde a Saúl, no, él ya era rebelde a la palabra de Dios. Y así también hoy, hermano, muchas veces una pérdida, una presión económica, un conflicto familiar, una prueba fuerte, muchas veces revela lo que la persona lleva tiempo viviendo sin depender de Dios. Y Saúl consultó, dice la Biblia, pero no buscó. Que es muy distinto. Saúl consultó a Jehová, pero no lo buscó verdaderamente. Dice el verso 6, y consultó Saúl a Jehová, pero mira, pero Jehová, dice, no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. No le respondió el Señor. Y eso es bien importante entenderlo, hermano. El Salmo 119, 160 dice que la suma de su palabra es la verdad. El texto dice que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová, dice, no le respondió. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. No le respondió el Señor. Y Primera de Crónicas 10, 13, 14 dice, así murió Saúl por su rebelión.
con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, dice, y porque consultó a una divina. Y mira lo que dice el 14, dice, y no consultó a Jehová. Pero es que sí lo había consultado. ¿Por qué entonces Crónicas dice que no lo consultó? Y dice que por esta causa lo mató y traspasó el reino a David. ¿Cómo entendemos eso? Mira, la Biblia no se contradice. No, porque está inspirada por el Espíritu de Dios. Cuando usted está estudiando la Biblia y encuentra una aparente contradicción, ahí es donde usted tiene que estudiar. Porque la Biblia no dice aquí una cosa y allá dice otra. No, hay que nosotros pedirle al Espíritu de Dios que nos dé sabiduría. No partir con nuestro pensamiento. Ahorita vamos a mostrar por qué. Mira, Primera de Samuel narra ese intento externo que tenía Saúl, solamente de consultar. Él quiere respuesta, una respuesta que apacigüe sus miedos. Y Crónicas nos da la evaluación espiritual. Que Saúl no buscó verdaderamente a Jehová. Él quería consultarlo nada más. Saúl preguntaba, pero no se rendía. Saúl consultó, pero nunca se arrepintió. Saúl quería dirección, pero él nunca pretendía ser obediente a la palabra de Dios. Quería una respuesta para la batalla, pero no quería someterse a Dios. Y eso es muy delicado. Es muy peligroso. Porque mira, hermano, porque suele suceder que cuando necesitamos dirección de Dios, andamos consultando a uno, a otro, sin la intención de rendirnos al consejo sabio de Dios. Y eso es bien peligroso. Muchas veces andamos, como dijo aquel hermano, colectando firmas, buscando quien apruebe decisiones que hemos tomado fuera de la voluntad de Dios. Buscando muchas veces aprobación a nuestra rebeldía. ¿Sabes que hay personas que preguntan por la voluntad de Dios, pero no la quieren hacer? Preguntan por dirección, pero rechazan la corrección de Dios. Quieren que Dios les hable, pero llevan ignorando la voz de Dios por muchos años, por mucho tiempo. Saúl no estaba buscando comunión con Dios, estaba buscando alivio. No estaba buscando esa santidad en Dios. No, él quería sobrevivir a la batalla. Saúl, hermano, quería una palabra de Dios, pero no tenía la más mínima intención de volverse al Dios de la palabra. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Cerró todos los medios de comunicación que él había establecido. Y dice el texto que Jehová no le respondió. A pesar de que él lo consultó, pero el Señor no le respondió. Y eso es bien enfático. No le respondió, hermano, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Mire, Dios no estaba incapacitado para hablar. Dios decidió no hablarle, porque ya le había hablado. Por los medios legítimos. Dios dijo, no te voy a hablar. Dios estableció los medios, pero no quiso hablar con Saúl. El Urim, hermano, estaba relacionado con la consulta sacerdotal. Los sueños eran una forma que Dios había establecido para comunicar dirección. Y los profetas eran los mensajeros autorizados de Dios. Pero todo eso Dios lo cerró para Saúl. Y entonces viene una pregunta clave para que la enseñanza de hoy. Si Dios no quiso hablar por sueños, ni por Urim, ni por profetas, ¿por qué debemos pensar que entonces Dios decidió hablar por medio de otra cosa? De algo que Él ha prohibido. Por medio de una práctica que Él mismo ha prohibido. Y esa pregunta es muy interesante. Mira, ¿sabes por qué? Porque Dios no contradice su palabra. Él no dice y luego se desdice. Dios no prohíbe consultar a los muertos para luego legitimizar una consulta espiritista. Dios no cierra los medios santos para abrir un medio inmundo.
No, ese no es el carácter de Dios. Y Saúl buscó una adivina, porque él ya había rechazado la palabra de Dios. Y dice el verso 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Búscame una mujer, dice Saúl. Qué desesperado estaba Saúl. Búscame una mujer que tenga un espíritu de adivinación. Él quiere usar el espíritu de adivinación que está en la mujer para que lo comunique con un muerto. El texto dice que ella tenía un espíritu de adivinación, lo cual tiene relación, hermano, con la necromancia. ¿Has escuchado acerca de la necromancia? ¿Sabes qué es eso? La necromancia es la práctica de la consulta a los muertos. Esas prácticas espiritistas, como el niño prodigio que sale por ahí. Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. Porque ¿para qué va a ir a consultar a un muerto, hermano? Consulte al que está vivo. A ese hay que consultar. Deuteronomio 18:10-12 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni Walter Mercado, no, ni quien consulte a los muertos. No consulte eso. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo puedo hacer? Dice el 12, porque es abominación. ¿Sabes qué es algo abominable? Dice que es algo, perdóname la expresión, asqueroso para Dios. Y repulsivo. Dice, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, o sea, y por estas asquerosidades, dice, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Tú no hagas lo mismo que ellos hacen. Isaías 8:19-20 dice, y si alguien os dijere, vamos con el niño prodigio. Dice, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. Y pregunta el profeta, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dice el 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, dice, es porque no les ha amanecido, están en tinieblas. La respuesta bíblica es clara. El pueblo de Dios, hermano, no debe buscar dirección en los muertos, ni en los espíritus, ni en los adivinos, ni en prácticas ocultistas, ni en lectura del café, ni en el horóscopo, ni en la lectura del iris, ni en la lectura de la palma de la mano. Esto es falso, hermano, falsedad, mentira de las tinieblas. Es como decirle a Dios, hermano, cuando alguien consulta a un espiritista, es como decirle a Dios, sabes, Señor, yo no quiero tu consejo, mejor voy a consultar a este. Y eso es peligroso. Pero ¿sabías que hay cristianos que consultan más a los muertos que a Dios? Sí, hermano, no te asustes, sí. Hay cristianos, hermano, que consultan más a los muertos que a Dios. Claro, no van a los brujos, pero consultan a los muertos espirituales. No necesariamente a los del mundo, sino a cristianos que están muertos, como la iglesia de Sardis. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso con el pastor Bobby? Que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Alejados de la comunión con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no se someten a la palabra de Dios. Y a eso nos gusta consultar, porque nos dicen lo que queremos oír. Y la advertencia es enfática, dice, no consultes a los muertos. Y Saúl va a consultar a un muerto. Y se disfraza. Se disfrazó Saúl, dice el verso 8, y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Dicen que de noche todos los gatos son pardos, ¿verdad?
De noche no me va a conocer. De noche es que me voy a esconder porque tal vez aquí Dios no me ve. Y pretendemos escondernos de Dios. Hermano, no nos podemos esconder de Dios. Todo aquello que hacemos en la oscuridad, hermano, un día Dios lo va a sacar a la luz. No podemos ocultarnos de Él. Y se disfrazó Saúl y vinieron de noche y él le dijo, fíjate lo que le va a decir Saúl a la pitonisa. Yo te ruego. A Dios no le rogaba, él quería una respuesta. Te digo que el que no conoce a Dios se le arrodilla a cualquier santo. Te ruego que me adivines por el Espíritu de Dios. Hey, es tremendo. Por el Espíritu de adivinación le dice, y me haga subir a quien yo dijere. Ese detalle es muy interesante. Mira, Saúl está disfrazado por fuera. ¿Sabes por qué? Porque por dentro está destruido. Porque perdió la relación con Dios. Porque perdió la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no se quiere sujetar a la palabra de Dios. Porque a lo que Dios ha dicho que no, Él le quiere decir que sí. Y muchas veces, hermano, nosotros es bien peligroso porque podemos caer en la misma actitud. Hermano, a lo que Dios le ha dicho que no, va a ser no ahora y para siempre. No podemos tratar de disfrazarlo como Saúl y pretender validar aquello que Dios ha prohibido. Va de noche. ¿Sabes por qué? Porque él espiritualmente vive en tinieblas. Está alejado de la comunión con Dios. Busca una divina porque ha perdido el discernimiento. Y le dice, te ruego que a través, o sea, un espíritu de adivinación es un demonio que poseía a la mujer, que posee a los adivinos. Te ruego que a través del demonio me adivines. O sea, quiere hablar con Samuel, quiere hablar con la voz que muchas veces rechazó. Y sabes que eso sigue sucediendo porque cuando nosotros, hermanos, como hijos de Dios, despreciamos el consejo de Dios y seguimos nuestros impulsos y luego nos va mal, nos lamentamos y decimos, tenía razón aquel hermano que me dio un consejo. Tenía razón el hermano que me dijo que no me junte con estas personas porque no me bendicen. Pero cuando nos dan el consejo no lo queremos recibir. Hasta nos enojamos con la persona porque nos gusta buscar el consejo de los muertos espirituales que nos dicen lo que queremos escuchar. El hombre que rechazó al profeta en vida, ahora que está muerto lo quiere buscar. Sabes, hermano, que el pecado, hermano, endurece el corazón, pero también confunde la mente. Saúl no solo está desobedeciendo, está perdiendo la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Ya no distingue eso. Ya no distingue entre una profecía y una adivinación. Ya no distingue entre la voz de Dios y una imitación espiritual. Y eso sigue pasando hoy. Porque cuando una persona se aleja de la palabra de Dios, se vuelve vulnerable a cualquier Dios. Por eso es muy importante, hermano, que como hijos de Dios, nuestra vida sea esto. Que vivamos en esto. Que la devoremos, que la saboreemos, que la conozcamos. Para que cuando venga un espíritu de confusión, usted está firme en lo que usted conoce de la palabra de Dios. Pero si nunca la abrimos, si nunca nos alimentamos de ella, luego terminamos creyendo cualquier fantasía. ¿Sabes que Saúl cometió un error? La desesperación que él tenía lo llevó a desobedecer. Y la desesperación sin obediencia, hermano, es terreno fértil para el engaño. Algunos en su desesperación, ¿saben qué han hecho en su desesperación? Se han descarriado. Se han apartado de la voluntad de Dios y ahora están pagando las consecuencias. En su desesperación, Saúl consultó y habló con un espíritu diabólico. Y eso es bien interesante. ¿Con quién hablaría Saúl? ¿No te lo has preguntado?
Ahorita vamos a ver qué dice la Biblia, con quién habló Saúl. Dice el 9, y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado, o sea, cómo ha matado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Le dice la adivina. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, miren, viendo la mujer a Samuel, ¿qué significa eso? Eso es bien importante a la hora de interpretar algo. Porque el verbo ver, hermano, no siempre significa ver algo físicamente. También significa percibir. Como cuando usted le dice a alguien, oh, ya veo lo que piensas. ¿Y cómo lo viste? No, lo percibiste. Porque también eso significa, y hay que entenderlo, y hay que seguir cuidadosamente, hermano. ¿Cómo va la narración para que nos podamos ubicar? Porque lo que vamos a leer ahorita te lo está contando alguien que está afuera. El que está narrando la historia. Porque ¿sabes por qué? La mujer nunca vio físicamente a Samuel, ni una aparición de él. Ahorita te voy a decir por qué. Nunca lo vio. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que cuando ella vio a Samuel? Mira, cuando Saúl le dice, hazme venir a Samuel, ella entendió. ¿Sabes qué es lo que entendió? Que aquel hombre quería hablar con el profeta. Cuando entendió eso, gritó, no porque haya visto a Samuel. Gritó porque vio a Saúl y conoció a Saúl y dijo, este viene a matarme. Por eso gritó la mujer. Cuando se dio cuenta que era el rey que había matado a los adivinos, ella gritó del miedo. Pero Samuel jamás se apareció. Sigamos leyendo. Dice el 13. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. Y él temblando. No tengas miedo, y el miedoso es él. No temas, le dice, ¿qué has visto? Bueno, pues no que lo vio, pues. ¿Te das cuenta que no? Que nunca lo vio. ¿Qué has visto? Le dice, y la mujer le respondió a Saúl, he visto al profeta Samuel. No, no le dijo eso. ¿Qué le dijo que vio? Dioses que suben de la tierra. Y me surge una pregunta. ¿Habló Saúl realmente con Samuel, el profeta que estaba muerto? No. Saúl no habló con el profeta Samuel. Saúl fue engañado por una manifestación de las tinieblas mediante una mujer que tenía una posesión demoníaca. Y le voy a dar unos argumentos. Rápido. ¿Sabe que Dios ya había prohibido consultar a los muertos? Dios lo había prohibido. Dios había mandado a su pueblo no consultar a los muertos. Entonces, si Dios mismo prohibió esa práctica, no debemos presentar la escena ni entenderla como si Dios hubiera usado una sesión de necromancia para traer a Samuel. ¿Por qué? Porque Dios no contradice su palabra. Dios no aprueba lo que Él mismo condena. Dios no necesita, hermano, usar un canal inmundo para comunicarle una palabra a su pueblo. Pero a veces dicen algunos, pero Dios es soberano, Él puede hacer como Él quiere. Eso no es soberanía. Eso es caprichoso. Eso es tiranía. Porque a veces deterioramos la palabra soberanía de Dios. Porque al decir que como Él es soberano, eso le permite hacer lo que a Él le dé la gana, incluso por encima de su palabra, eso es distorsionar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no significa que Dios actúa de manera caprichosa o contradictoria. No, ese no es el Dios de la Biblia. La soberanía de Dios significa que Dios tiene toda la autoridad, todo el poder y todo el derecho para gobernar su creación, pero siempre en perfecta armonía con su naturaleza, su justicia y su palabra.
Eso es soberanía. Dios es soberano, pero Dios no actúa contra su propia palabra. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, pero nunca hará algo que contradiga su carácter. Por eso, hermano, la mejor lectura es entender que Saúl no recibió una revelación legítima de Dios. Saúl entró en una experiencia espiritista que Dios había condenado. El verso 6 dice que Dios no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, si Dios no quiso hablarle por esos medios, ¿por qué ahora le va a hablar por medio de un demonio? Dios cerró las vías santas y Saúl abrió una vía prohibida. Lo que encontró allí no fue revelación de Dios, fue un engaño. Dios no le negó la respuesta por los medios santos para luego darle una respuesta por un medio prohibido. Y le dice la mujer, ahí en el verso 13, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ahora ella se ha dado cuenta que está ante el rey. Y su vida de ella está en manos del rey. Y lo va a engañar, porque le va a decir lo que Saúl quiere escuchar. Porque qué tal si ella le dice, no, mire, yo no puedo consultar a los muertos. ¿Sabes qué le hubiera ocurrido? Farsante le hubiera dicho Saúl, la mata. La mujer va a engañarlo para preservar su vida. Porque ante la pregunta, ¿qué has visto? ¿Qué debería responder ella? Veo a Samuel el profeta. No le dice, veo dioses. Y usted y yo sabemos, hermano, que Samuel no era un dios. Lo sabemos, Samuel no era un dios. No era una divinidad. Él era un profeta de Dios. Y la mujer no le dice, veo al profeta de Jehová. No dice, Jehová ha enviado a Samuel. Dice, veo subir dioses. Ese lenguaje, hermano, corresponde más a un ambiente espiritista que a una revelación de Dios. La mujer no le habla a Saúl como una profetisa, sino como alguien que se mueve en un lenguaje espiritista. Saúl nunca vio a Samuel. Y ese punto es importante, mira, en el verso 14. Él le dijo, ¿y cuál es su forma de esos dioses que dices que ves? Y ella le respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Entonces mira lo que dice el texto. Dice, entonces Saúl entendió que era Samuel. O sea, él lo dedujo. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia delante de la bruja. Y eso significa, hermano, que Saúl depende de lo que las tinieblas le dicen. Ella le dice, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entendió que era Samuel. Él asumió, él concluyó, no, este tiene que ser el profeta. Y ahí está el engaño. Te voy a decir por qué. Porque la mujer le da una imagen que toca la conciencia de Saúl, un anciano con un manto. Eso era fuerte para Saúl. Saúl ya tuvo un evento con el manto de Samuel. ¿Te acuerdas cuando lo rasgó? Entonces, cuando la divina le describe a un anciano con manto, está tocando la memoria de Saúl, la memoria culpable. Por eso Saúl dice, es Samuel. Mira, Saúl no reconoció al profeta por una revelación de Dios, sino él aceptó la descripción que la divina le está dando. Porque ¿sabes dónde estaba Samuel? Estaba muerto. ¿Y dónde estaba su cuerpo? Sepultado. Había muerto y había sido sepultado. El cuerpo de Samuel en la tumba, el espíritu o alma de Samuel no tenía un cuerpo físico disponible. El alma separada del cuerpo, hermano, es incorpórea, es espíritu, no tiene vejez física, no tiene un manto, ni mucho menos apariencia corporal, porque es espíritu, es intangible.
El alma o espíritu del hombre, hermano, es la dimensión inmaterial de la persona. Tiene conciencia y es responsable delante de Dios, pero no es física, no es visible, no es corpórea. No puedes ver un espíritu. ¿Cómo lo ves? A menos que Dios te lo permita en una dimensión espiritual. Mira, es decir, hermano, mi alma o mi espíritu no es una sombra con mi misma apariencia. Mi alma no es un holograma de mi cuerpo. Tampoco es un fantasma vestido como yo. Que si yo me muero aquí ahorita, espero que no. Aquí se va a aparecer otro con esta misma camisa, pero transparente. No, eso no es el alma. Eso es Hollywood, hermano. Eso es lo que Hollywood nos ha metido en la cabeza. Y a veces lo creemos más a eso que a la Biblia. La Biblia presenta al ser humano como una unidad creada por Dios, cuerpo y vida interior. Cuando la persona muere, hermano, ¿el cuerpo a dónde va? Al polvo. Al polvo. Y el espíritu vuelve a Dios. Dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo pertenece a la esfera física y el espíritu a una esfera espiritual. ¿Qué no es el alma? Te voy a decir lo que no es el alma. El alma, hermano, no es un segundo cuerpo transparente. No es que si se murió tu abuelita Coco, después vas a ver a tu abuelita Coco sentada, pero no, eso no es, eso es hollywoodesco. No es una silueta flotando con mi figura. No tiene arrugas, no tiene barba, no tiene manto, no tiene túnica, no tiene edad. Por eso, en el capítulo 28, cuando la mujer le dice, veo un anciano cubierto con un manto, ese no era Samuel. Entonces, la imagen de un anciano cubierto con un manto es un engaño para Samuel. Y eso es bien interesante. Te lo voy a resumir. Cuando dice que la mujer vio a Samuel, no debemos entenderlo como si Samuel, el profeta de Jehová, hubiera venido realmente desde la esfera de los muertos por medio de una divina. El relato, el escritor llama a Samuel a la figura que la mujer dice ver. El mismo texto muestra que Saúl nunca lo vio directamente. Ella dijo que veía dioses. Y Crónicas interpreta el evento diciendo que Saúl no consultó a Jehová, sino consultó a una divina y por esa causa Jehová lo mató. Dice Crónicas 10, 13, 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Si hubiese sido el profeta Samuel, hermano, entonces hubiera una injusticia de parte de Dios. Diríamos que Dios mató a Saúl porque consultó al profeta Samuel, quien hablaba de parte de Dios. Pero eso no es el caso. Eso no es lo que el texto dice. ¿Y cuál fue el mensaje que le dio? Le dijo cosas que Saúl ya sabía. Saúl ya sabía que Dios se había apartado de él. Ya sabía que Dios le había quitado el reino. Ya sabía muchas cosas de lo que ella solamente se las repitió. ¿Y quién en Israel no sabía que Dios se había apartado de Samuel? De Saúl. Le dicen al verso 16, entonces Samuel dijo, ¿y para qué? El supuesto Samuel, ¿y para qué me preguntas a mí? Mira la mentira que le va a decir. Pero Saúl ya no discierne. ¿Por qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Le dice, y es tu enemigo. Esa es mentira, hermano. Te voy a decir por qué. Porque Dios no era enemigo de Saúl. Dios no puede ser nuestro enemigo. No, hermano. Nosotros nos constituimos a veces por nuestra desobediencia en enemigo de Él, pero la mano de Dios, del Dios de amor, siempre está extendida para nosotros. ¿Sabes por qué nosotros no la tomamos? Porque la culpa nos invade y el acusador nos dice, uy, esta que hiciste ahora, Dios no te la va a perdonar. Ahora sí, Dios hizo tu enemigo. Y esa es mentira. Dios nunca será nuestro enemigo. Si nos amó, hermano, y dio a su Hijo cuando estábamos perdidos. Y ese es el modo del engaño, hermano.
No todo engaño es mentira. A veces el engaño usa una verdad fuera de la voluntad de Dios para engañar. El diablo, hermano, no siempre engaña inventando mentiras. A veces te dice 99 verdades para engañarte y meterte una mentira. Samuel 28 narra la experiencia desde la escena histórica. Saúl creyó que era Samuel, pero el primero de Crónicas 10 dice que nunca consultó a Jehová, consultó a una divina. Nunca habló con Samuel en comunión con Jehová. Fue engañado por una práctica prohibida. Y voy a hacer una aplicación ya para ir terminando, hermano. No voy a alcanzar a ver el capítulo 29, es que es muy extenso. Aquí hay una aplicación, hermano, para nosotros. Mire, muchas personas a veces acuden a estas personas. Muchas veces llegan ahí, hermano, por el dolor. Muchas llegan ahí por dolor. Porque perdieron un ser querido y nunca le pidieron perdón. Porque nunca le dijeron te amo a una persona que perdieron. Nunca se reconciliaron o no pudieron despedirse. Quedaron con culpa, con preguntas, con dolor. Y entonces viene alguien y los engaña y les dice, yo puedo ayudarte a hablar con esa persona. Y ahí entra el engaño. Porque los adivinos siempre preguntan, ¿y por qué quieres consultarlo? Porque quieren indagar. Y la persona le dice, quiero pedirle perdón, quiero saber si está bien, quiero escuchar su voz, quiero decirle algo que no le pude decir en vida. Y el espíritu de adivinación usa esas heridas. Porque cuando entran en esa sesión espiritista, muchas veces la persona jura que escuchó la voz de su abuelita Coco. Y nunca fue la voz de la abuelita Coco. Satanás es un engañador, hermano. Y él se disfraza hasta de ángel de luz. Que no se va a disfrazar de tu abuelita Coco. Claro, hermano. Y a veces la persona hasta jura que sintió su presencia. Jura que recibió una señal. Jura que era él o que era ella. Y ahí le dicen a la espiritista, le dice, y dime, dame señales porque voy a ir allá y qué tal traigo otro. Oh, es que quiero hablar con mi abuelito, es que se murió. ¿Y cómo era tu abuelito? Oh, mi abuelito le gustaban los Seahawks. Y en la sesión espiritista le dice, veo un hombre con una camisa azul. Ay, dice la muchacha, mi abuelito. No era tu abuelito. Veo allá entre los muertos a uno con un 12, le dice. Ay, mi abuelito. No, hermano. Eclesiastés 9 dice que los muertos ya no tienen parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ya no participan de la esfera ordinaria donde tú y yo vivimos. Ya no. ¿Por qué? Hermano, pues porque están muertos. ¿Verdad? Por eso ya no pueden participar. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y ya no vuelven aquí a hablar con nosotros. Y después de ese juicio, en la enseñanza en Lucas capítulo 16 del rico y Lázaro nos muestra la separación entre la esfera de los vivos y la de los muertos. Ni los vivos pueden ir de aquí para allá, ni los muertos pueden venir de allá para acá. No se puede. Y la respuesta bíblica al dolor, hermano, no es consultar a los muertos. La respuesta bíblica es escuchar la palabra de Dios. La necromancia no trae a los muertos. Lo que hace es explotar el dolor de los vivos. El enemigo no siempre se aprovecha de nuestra maldad. Se aprovecha muchas veces de nuestras heridas. Saúl fue engañado porque se alejó de Dios y ya no discernía. Él sabía que consultar a los muertos estaba prohibido por el Espíritu de Dios y por la palabra. Y por eso fue engañado. La tragedia de Saúl, hermano, no fue que Dios nunca le habló. La tragedia fue que Dios le habló muchas veces, pero él nunca obedeció. Y quiero dejarte con este pensamiento. El capítulo 29 lo puedes leer en la casa. David está con los filisteos que vienen a pelear contra el ejército de Israel y Dios lo va a preservar. Dios no le va a permitir a David que venga. Imagínate a David en esa batalla donde allí va a morir Saúl y Jonathan. ¿Qué crees que hubiera hecho David? Él, si hubiese volteado, a lo mejor después hubiesen dicho que David se confabuló para quitarle el trono a Saúl y Dios lo va a preservar de eso, porque Dios tenía un plan para David. Lo lees en tu casa. Y te quiero dejar con este pensamiento. No juegues con la palabra de Dios, con la voz de Dios.
Si Dios te ha dicho que dejes algo, déjalo. Si Dios te ha dicho que te pongas a cuentas con Él, no te tardes. No te tardes. No pospongas la obediencia. No endurezcamos el corazón. No confundamos la religiosidad con comunión con Dios. No esperes la crisis para tomar en serio la palabra de Dios. Ponte de pie, hermano, por favor. Vamos a orar. Vamos a entregarle este tiempo en las manos de Dios y agradecerle por su palabra y que nos lleve con bien a nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, mi Señor, que si hay algo firme en este mundo en el que nos ha tocado vivir, ese es tu palabra, Señor, y ese eres tú, porque tú no cambias, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a que cuando haya dolor, cuando haya heridas, Señor, vengamos a descansar en ti, a descansar en tu palabra, Señor. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, mi Señor, a discernir. Ayúdanos, mi Señor, a caminar en este mundo perverso, en esta generación maligna y perversa en la cual nos ha tocado vivir, Señor. Que podamos resplandecer como luminares en medio, Señor, de esta generación. Ayúdanos, mi Señor, a ser de bendición. Ayúdanos, mi Señor, a buscar respuestas, Padre, en personas, mi Señor, que tienen esa relación contigo, en personas sabias, Padre, que nos van a instruir, Señor, que no nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar. Ayúdanos, mi Señor, a buscar tu voz, a buscar tu consejo, a no buscar consejos, Señor, donde a ti no te agrada, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Hermano, que Dios le bendiga. Estamos despedidos, hermano.